sacándole el mejor provecho al culto al Señor. Quiero hablarles de un antes, quiero hablarles de un durante y quiero hablarles de un después del culto al Señor. Diga conmigo, un antes, durante y un después del culto. Porque algunas veces nosotros, hermanos, carecemos de algún, digámoslo así, de algún tipo de revelación de esta naturaleza y pensamos que llegar al templo es como algo rutinario. Llegamos al templo como trámite religioso nada más. Mas sin embargo, hermanos, hay toda una revelación bíblica que nos prepara para el antes, el durante el culto y después del culto. Y tengo, hermano, como base la palabra del Señor en el libro del sabio Salomón llamado Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y nos vamos a poner de pie. Y ustedes, queridos hermanos que están ahí, pueden buscar en su Biblia Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y cuando lo encuentren de pie, leemos la palabra del Señor. Aleluya. ¿Tienen la palabra del Señor? Póngase de pie, por favor. Dice: cuando fueres a la casa de Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? Guarda tu pie. Préstele atención a eso. Guarda tu pie y acércate más para oír. ¿Para qué? Que para ofrecer el sacrificio de los necios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Wow. Cuando a Dios haces promesas, ¿qué dice? No tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Aleluya, hermanos. Señor, háblanos esta tarde. Señor, usa mi boca, que en ningún momento, Señor, haga violencia a tu palabra, sino que demos la palabra como está escrita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos, esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Comencemos, hermanos, a hablar del antes del servicio. El antes, oye bien, el antes de llegar al templo, al servicio, debe haber, hermanos, una preparación. No solamente una preparación de entrega, una preparación en actitud, una preparación de ofrenda y una preparación en la manera de cómo me voy a vestir. ¿Oyó esto, hermano? El antes
es una preparación de qué, hermano, de actitud. Es una preparación de valoración, de entrega. No vamos al cine, no vamos a un club, vamos a la casa de Dios. Y tengo, hermanos, estos versículos que los estuve seleccionando así como con bisturí. Y tengo Romanos 12:1, que usted ya lo sabe. Romanos 12:1, versículo 2 dice: así que, hermanos, si lo encuentra, léalo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, el antes del servicio debe ser de una gozosa entrega voluntaria y razonada. Tenemos que llegar al templo en una gozosa voluntad. Tenemos que venir, hermanos, así, hermanos. Es que yo decido ir al templo. No me mueve nada ni nadie, excepto que yo deseo entregar mi cuerpo en adoración a Dios en su casa. Y allá vamos. El Salmo 122 dice en el versículo 1, el Salmo 122. Vamos, hermano, ojee su Biblia. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entrad por sus puertas, dice el Salmo 100, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Yo voy al templo con una actitud de gratitud, con una actitud de alegría, con una actitud de gozosa entrega al Señor. Por eso es que yo pienso, hermano, que los cultos deben estar cargados de adoración. Debe haber un sentir, debe haber una gozosa entrega. El canto debe ser, hermano, alegre. No sé cómo explicarlo, pero usted sabe, hermano, cuando hay fervor, cuando hay gozo. Yo he visto en muchos de los servicios que a veces hay lágrimas mientras cantamos al Señor. Yo he visto que hay hermanos que son estremecidos en sus emociones cuando se dan cuenta que están vivos y tienen lo que tienen y son lo que son gracias al Señor. Y vienen y adoran al Señor con todo su corazón. Eso es lindo, hermanos. Pero también hemos estado en servicios, hermanos, que parecen funerales. Sí, que parecen funerales. Los hermanos no cantan, los hermanos no levantan sus manos. Los que estamos en el altar nos esforzamos hasta lo sumo y la iglesia está como si fuera un témpano de hielo. Hermanos, usted debe pasar de esa actitud de hielo, de frialdad, de enojo, de tristeza, y pase, hermano, a un estado de plenitud en Cristo el Señor. Pasemos, hermano, a esa etapa de adoración a Dios en gozosa entrega. Luego yo quiero llamarle la atención a Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, donde el profeta Miqueas le pregunta al Señor y le dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y él pregunta: ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año?
¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Qué dice ahí, hermanos? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Aquí el Señor está hablando de dos cosas. Está hablando de las ofrendas, pero también está destacando por sobre las ofrendas y por sobre los sacrificios y por sobre los diezmos y por sobre el servicio que usted pueda dar. El Señor está diciendo: eso está bueno que lo hagas, pero yo necesito que tú seas justo, que tú ames y que tú seas misericordioso y que aprendas a humillarte delante de Dios. Ahora, los quiero llevar a Éxodo capítulo 23, versículo 15. Mire lo que dice allí, hermanos. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. ¿Y qué más dice ahí? Y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Mis queridos hermanos, yo me preparo para llegar acá al templo en una actitud de entrega, en una actitud de gozosa devoción a Dios. Vengo delante del Señor con acciones justas, con amor, con misericordia, mostrando misericordia a todos los hermanos y siendo humildes delante de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero exalta al humilde. Pero ahora, hermano, vemos aquí otra cosa. Ahora vemos que nosotros no debemos venir al templo con manos vacías. ¿Están oyendo, hermanos? Es aquí donde nosotros debemos venir con algo al Señor. Y escuchen esto, queridos. A veces nosotros criticamos a algunos predicadores de fama, de gran fama, no voy a dar nombres, pero los hacemos picadillo a esos hermanos. Yo vi a uno que decía que al templo se viene y saca la cartera. Al templo no se viene con manos vacías, se tiene que venir con la tarjeta de crédito, se tiene que venir con la chequera, se tiene que venir con las ofrendas y se tiene que llegar con los diezmos al Señor. Y cómo han criticado a ese siervo de Dios por esa predicación que dio. Bueno, me tocó el turno a mí ahora, porque la Biblia dice que ninguno de nosotros se debe presentar delante de Dios con manos vacías. Y les pongo el ejemplo de este hombre, que Dios lo bendiga, quien nos renta a nosotros donde vivimos. Y les cuento que cuando nosotros llegamos a esa casa, íbamos en una condición, económicamente hablando, con Silvita bien triste. No lográbamos pagar nuestra renta. Y yo recuerdo que ese hombre, que es de nacionalidad china, es un chino, yo le decía: ¿Me esperas para el próximo domingo? Te pago el resto de la renta. Y este hombre de nombre Joe me decía: oh sí, no problem. Pero eso era cada mes. Y yo recuerdo que en una de esas ocasiones entró ahí al apartamento
Y me dijo, Ado, in your church. Yo le había dicho que era pastor. In your church, no money. Aquí están mis hermanos que son testigos, hermano Natanael. Y no money in your church. Y yo recuerdo que mi papá le decía, a little money. Y recuerdo que él me dijo eso, hermanos. Recuerdo que él me dijo eso. Oh, me dijo, in my church, no praise, no money, no praise. No money, no praise. Y cuando yo vengo y leo la palabra de Dios, me doy cuenta que nosotros hacemos al revés las cosas. Esa gente está posicionada bien, hermanos. Para ellos no pueden entrar al templo a adorar si antes los filigreses no dejan sus ofrendas. ¿Escucharon esto? Me imagino yo que hagamos como lo hacían aquí en la Biblia y le aseguro que nadie llegara a los templos. ¿Escucharon esto, hermano? Pero la palabra del Señor está diciendo aquí claramente: y no me presentaré delante de ti con manos vacías. ¿Cuántos dicen amén? Y 2 Corintios 9:7 en el Nuevo Testamento dice: cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Claramente, hermanos, aquí nosotros encontramos el concepto que tenían los israelitas. No tenían que venir delante del Señor con manos vacías. Sabían en su corazón por principio que Dios es Dios y que por lo tanto Él merece actos de adoración que demuestren entrega, que demuestren devoción y que demuestren fidelidad. Además, hermanos míos, cuando uno estudia las religiones paganas, no hay religión que no ofrezca ofrendas y sacrificios a sus dioses, ya sea para agradarlos o para aplacar la ira que creen ellos tienen contra ellos. Nosotros que conocemos a nuestro Dios, que es verdadero, increado, que existe y ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, que por medio de Él proceden todas las cosas, lo creado y lo increado, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados. Nosotros que hemos tenido una revelación del Señor como nadie jamás en la historia y en las épocas pasadas la tuvieron, hermano, nosotros tenemos que también venir delante del Señor en gozosa entrega, en gozosa consagración, en gozosa devoción, amén, hermano, en gozosa ofrenda de gratitud, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero terminar este punto delante del culto, porque también está la parte en cómo yo voy a venir. Ya no voy a hablar de la actitud, de la entrega, de la devoción. Ahora quiero hablar ya de cómo yo voy a venir. Miren lo que me estoy haciendo yo. Me estoy agarrando mi tacuchito viejo. ¿Cómo yo voy a venir? Y fíjense, hermanos, que encontré esto, que lo cita, que lo tienen escrito, ni más, y se van a asustar ustedes, pero la Iglesia Católica en su catequesis, en su catecismo, dicen esto: existe un pudor, se lo voy a leer tal y como está escrito, existe un pudor de los sentimientos, como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios
de cierta publicidad o las invitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Y dije yo, ¿cómo ellos, hermanos? ¿Cómo ellos escriben algo tan relevante, tan contundente, entonces, de cómo yo debo de prepararme a la hora de venir al templo? Y 1 Timoteo 3:2 dice: asimismo, dice que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Es decir, hermanos, que hasta para venir al templo uno tiene que observar una etiqueta pudorosa. Primero, porque no venimos delante de un hombre, venimos delante de un Dios que es 3 veces santo. En segundo lugar, porque uno no viene, hermanos, uno no viene y uno se va a reunir con otros espíritus. No, nos reunimos con hombres y mujeres de carne y hueso. Por lo tanto, nosotros debemos observar modestia y pudor a la hora de cómo nos vamos a vestir para venir al templo. Si se observa un protocolo delante de un juez aquí en la tierra, si se exige un protocolo delante de un rey y delante de una reina terrenal, ¿cómo no vamos a observar pudor, decoro, decencia, consagración, honestidad delante de un Dios santo, delante de un Señor que se merece respeto? ¿Y cómo nosotros no vamos a mostrar delante de los hombres de la iglesia que nosotros no solamente nos respetamos a nosotros mismos, en el caso de las hermanas, como también en el caso de los hombrecitos, vestirnos como hombres de Dios, y las mujeres que se vistan como mujercitas de Dios, perdonadas y lavadas con la sangre del Señor, no como una mundana y pagana de las de allá afuera? Como dicen, aleluya. ¿Está claro, hermanos? Ahora, ya en la casa de Dios, pasemos al punto de ya en la casa de Dios. El libro de Eclesiastés, nuestro texto base, en el versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Esa expresión de guarda tu pie tiene que ver con delicadeza. Tiene que ver con delicadeza, tiene que ver con esmero, tiene que ver con diligencia, tiene que ver con amor, tiene que ver con gozo. Usted se ha dado cuenta, hermano, escuchen esto, usted se ha dado cuenta que la tradición de las fotografías y de la presentación de los nuevos novios en un matrimonio, ¿cuál es esa presentación cuando entran cuando entran al tálamo, cuando entran a su recámara de luna de miel? ¿Cómo es esa imagen que nos presenta el romanticismo? Que el hombre, hermano, carga a la mujer en brazos. ¿Sí o no, hermano? Que el hombre carga a la mujer en brazos. Tenemos que reconocer que hay mujeres que no se pueden levantar. Es al revés. A veces la mujer tiene que levantar al caballero. Pero tenemos que reconocer, hermano, esto. Es decir, cuando nosotros venimos al templo y estamos en el templo, debe haber un respeto y una reverencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay un salmo que dice, el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice: limpio de manos y puro de corazón,
el que no eleva su alma a cosas vanas ni jura un engaño. Es decir, cuando llegamos al templo, hermano, vamos a evitar actos indecentes. Vamos a evitar conversaciones blasfemas. Vamos a evitar críticas destructivas. Vamos a estar aquí en el templo con las motivaciones correctas, no equivocadas. Vamos a concentrarnos en la alabanza, en la adoración. Vamos a escuchar con reverencia la predicación de la palabra de Dios, el mensaje, la enseñanza que nos están dando. Vamos a mirar a los otros hermanos también como templo y morada del Espíritu Santo, y vamos a tener empatía el uno al otro, y vamos a decir: qué lindo que estamos en la casa del Señor. Aunque sepamos la debilidad de los hermanos, demos gloria al Señor que están aquí en la casa de Dios, donde está el que transforma, el que da, el que bendice. Antes de venir solo con puras peticiones, vamos a venir con adoración, con ofrendas al Señor por todo lo que Él nos ha dado. No sé si me estoy dando a entender con esto. Ya cuando estamos aquí, hermanos, por eso es que aquí, por lo menos a mí en lo personal, a veces me molesta que están en el templo y están con el teléfono. Les animo a los hermanos para que enseñen a sus hijos que aquí en el templo no es un ¿cómo se dice? No es un daycare, no es un parque. Que esta es la casa de Dios. Por eso quiero decirle a hermana Rosy, me encantó cuando sentó a Jethro y le estaba explicando sobre la cena del Señor. Porque la tendencia es: ay, qué rico, me voy a agarrar estas uvas. Cálmate, todavía no. Todo tiene un orden en el templo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Enséñale a sus hijos que aquí venimos a adorar al Señor. ¿Escucharon esto? Enséñale a sus hijos a que respeten a los demás hermanos, a que respeten a las hermanas, a que respeten a quienes nos enseñan la palabra del Señor. Por eso yo, sin temor, yo le digo: por favor, tengan en alta estima a mi hermano Julio y a mi hermana Rocío, que martes y jueves abren cámara y comienzan a hablar la palabra de Dios. Aquí no los vemos que protagonizan mucho, aquí en este altar, en el templo, pero lo están haciendo de una manera abierta por las redes, y ellos son ministros del Señor. Por lo tanto, ellos se merecen respeto. ¿Cuántos dicen amén? Enséñale a sus hijos: el Julio y la Rocío. No, el hermano Julio y la hermana Rocío. Enséñale a sus hijos que el hermano Natanael, que también es uno de nuestros maestros, nuestros predicadores, enséñale que lo respeten. No digan: el Nate. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice: ¿a qué venimos al templo? ¿Solo a pedir o a dar? ¿A calmar nuestras conciencias o a buscar una transformación total en un encuentro real y significativo con el Señor? A veces nos vamos del templo igual que como entramos, hermanos. A veces la gente llegó al templo y se va igual, o algunos se van peor, porque algunos hermanos son tan odiosos y son tan de mal genio, de mal carácter, que no tienen pelos en la lengua para decirle al pastor o a alguien: ay, no sé, pero esa hermana que me cae mal a mí. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Yo quisiera que ese día que usted vaya a decir que el pastor le cae mal, o que Julito le cae mal, o que el hermano Natanael le cae mal, yo quisiera que se les cayeran los dientes en ese momento. ¿Me están oyendo, hermano? El rey David dijo este versículo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, dijo él, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo.
Alaben a Dios, hermano. Aquí venimos para contemplar la hermosura del Señor, para aprender del Señor. Y cuando veamos a mi hermano Romeo, démosle gloria, porque Romeo está ahí sentadito. Cuando veamos a los hermanos, digámosle bendito el Señor por Lorenzo. Luego dice el Señor, acércate más para oír. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Por qué? Porque la necedad consiste en ir en contra de lo establecido por el Señor. ¿Por qué dice el Señor, acércate más para oír? Porque la tendencia del ser humano es estar alejados del Señor. La tendencia nuestra es quedarnos atrás, y no lo digo por los que están ahí atrás, porque aquí es un lugar pequeño, pero la tendencia de la mayoría es quedarse atrás, porque al primer asomo del aburrimiento agarran sus cosas y se pegan la vuelta y se van, o se quedan atrás para estar en él. O para estar en el WhatsApp del Facebook. Este no es el lugar para estar en el WhatsApp o en el Facebook, hermano. Este es el lugar para adorar a Dios. Dicen aleluya. Mis hermanos. Y la otra cosa que allí dicen esos versículos, dice cuando a Dios haces promesas. ¿Qué dice, hermanas? No tardes en cumplirlas. Cuando a Dios hace, ¿cuántos de ustedes le habrán hecho promesas a Dios y no las han cumplido? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros en un momento de emoción, oh sí, pastor, yo le voy a dar $1,000? Y yo, aleluya, $1,000. Pasaron 1 año, 2 años, 3 años, y yo no veo nada. Y yo, Dios la bendiga, hermano pastor, gloria al Señor. Y yo le digo, ¿y lo que debe? Ahora mire, hermano, yo le voy a dar estos detalles. Ya lo he dado en otras ocasiones, pero le voy a decir estos requisitos para hacer una promesa al Señor. En primer lugar, que sea algo legítimo, para que no ande ofreciendo algo. Mire, yo le voy a, pastor, le voy a decir algo que yo quiero tener. Yo personalmente como herramienta. Fíjese que yo siempre he querido ¿cómo se llama, Julito, ese que tú usas para abrir hoyos? Un taladro se llama, un drill en inglés, ¿verdad? Yo siempre he querido uno. Por favor, no me vaya a ofrecer uno que se lo vaya a ir a comprar a los que lo robaron allá en la misión. Si usted me quiere regalar uno, tráigame la factura para que yo se lo agarre, porque de lo contrario, a menos que sea legítimamente suyo, que sea algo legítimo, legal, que sea algo posible. ¿Oyeron? Que sea algo posible, que sea algo que va a traer beneficios espiritualmente hablando a usted y a la obra de Dios. Dicen aleluya, hermanos. Ahora yo le voy a decir, la Biblia habla de promesas, la Biblia habla de votos. Escuchen esto, ¿sí o no? La Biblia habla de votos. Y un voto es una promesa que nosotros hacemos verbalmente a un Dios para dar algo que le complazca, o de abstenerse de algo como señal de devoción a ese Dios. Y yo encontré hoy, eso lo leí hoy, que no era pecado en el pueblo de Israel no hacer promesas. O sea, yo digo aquí, hermanos, ¿cuántos pueden ayudar para este proyecto? Hermano, yo le voy a ayudar con tanto, yo le voy a ayudar con tanto, yo le voy a ayudar con tanto. Esa es una promesa, ese es un voto que hicimos verbalmente, cúmplalo. Pero si usted no se compromete a dar nada, no hay problema. Lo único que aténgase a las consecuencias de aquellos hermanos, o si el pastor es también así, aténgase a la consecuencia que le va a decir, qué bárbaro, la hermana Tanel no dio nada. No sé si me estoy dando a entender, pero delante del Señor usted no ha cometido pecado. Usted no ha
ha cometido un error, porque en el Antiguo Testamento no era pecado no hacer voto y no prometer nada a Dios. ¿Están acá, hermano? Ahora también les quiero decir esto, para concluir, que lo que está abarcado en las obligaciones de la ley, de la palabra de Dios, no podía ser sujeto de un voto o de una promesa. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, usted no puede chantajear a Dios diciendo: Señor, si tú me sanas, yo te voy a comenzar a diezmar. Señor, si tú salvas a mi marido, por esta que te prometo que te voy a llevar todas las primicias cada año. No puede ser eso, porque eso ya está legislado en la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Eso ya está establecido. Eso no puede ser objeto de un voto, de una promesa, porque eso ya está establecido en la ley, que los hijos de Dios debemos hacerlo. No dicen amén, vea, porque duele, vea. Además, hermanos, las promesas hechas y cumplidas, leyendo en la palabra del Señor, encontré que todas ellas estaban dentro de un contexto de alabanza. ¿Escucharon eso? De alabanza. ¿Por qué cree que el Señor dice que Dios bendice al dador alegre? Que una persona esté gozosa porque está dando su diezmo, porque está dando su ofrenda, porque está dando su servicio, porque vino y limpió esto, porque sacó la basura, porque procuró buen orden, porque procuró que el templo esté bien en todo el sentido de la palabra, hermano. Esa es una alabanza al Señor. Es decir, cuando usted va a traer al Señor sus ofrendas, sus votos, y viene a la casa de Dios, usted debe venir con una alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso es que el Señor dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Y dice: mis votos pagaré delante de los que le temen. El Salmo 22, 25. El Salmo 50, 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. Y aquí tengo otros versículos que no los voy a leer, hermanos. ¿Por qué? Porque se va a alargar esto. Pero si queremos sacarle un provecho al culto, hay un antes, hay un durante y hay un después del culto. Los creyentes fuertes, hermanos, oiga bien, los creyentes fuertes, los creyentes que se convierten en punta de lanza para abrir casas de bendición, digámoslo así, para hacer proyectos en la iglesia, para estar en el tono del crecimiento de la iglesia del Señor. Son creyentes gozosos, son creyentes, hermanos, que aman el templo, que aman la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Son creyentes, hermanos, que viven para dar a Dios, que viven para servir al Señor. Son creyentes, hermanos, que se han fortalecido en el Señor. Gracias, hermanos. Ahora, lo último es el peligro. Escuchen esto: el peligro de cuando nosotros prometemos algo y no lo cumplimos. Y yo encontré por lo menos dos versículos que usted ya lo sabe. El de aquel hombre que se llamaba Jefté, en el libro de los Jueces. Este hombre hizo una promesa a Dios que le salió caro, porque él le prometió a Dios que si lo libraba de sus enemigos y le daba triunfo, lo primero que saliera a él al encuentro cuando regresara de la victoria, se lo iba a sacrificar a Dios. Y ustedes saben que lo primero que salió al encuentro, luego de venir de la victoria contundente que Dios le dio, fue su hija. ¿Escucharon esto? Fue su hija.
Por eso yo le pido, no ande haciendo promesas a la ligera usted delante del Señor. Porque muchos de nosotros, hermanos, tenemos deuda con Dios. Tenemos deuda con nuestra congregación. Porque prometimos algo y no lo cumplimos. Y el Señor dice, es mejor que te quedes callado, sin prometer nada. Y no que seas un fanfarrón o una fanfarrona diciendo, yo le voy a traer, pastor. Y nunca lo cumplió. Porque el Señor dice, el Eclesiastés dice, cuando habla del ángel, ¿por qué vas a justificarte delante del ángel? ¿Y saben quién es ese ángel, hermanos? Ese ángel no es un ángel. Ese ángel es el pastor, es el ministro, hermano. Hermano, yo ya he tenido personas que se han retractado de lo que prometieron en algún momento. ¿Y qué he tenido que hacer yo? He tenido, hermano, como ministro, liberarlos. Está bien, hermana, no se preocupe. Y yo en mi mente digo, y yo ya contaba con eso. ¿Están oyendo? Y en mi mente, y yo ya contaba con eso. Pero como la hermana se alocó, o el hermano se alocó, o para que lo viera. Y el último ejemplo es el de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan el de Ananías y Zafira? Es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. ¿Se acuerdan ustedes, hermano, que ellos también le dijeron al ángel, a Pedro, que iban a vender una propiedad que tenían y toda la plata que le dieran por la propiedad la iban a traer? Y cuando llegaron a casa, la mujer, me imagino que le dijo, ¿qué hiciste, Pedro? No, hombre, qué regada la que cometiste. Mirá, si esta propiedad estaba evaluada en $1,000,000. ¿Cómo vas a darle $1,000,000 a la iglesia? ¿Cómo le vas a dar $1,000,000 al pastor? No. Vamos, ya sé qué es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que la vendimos en $100,000. Y los otros 900,000 nos lo quedamos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Y qué le pasó a Ananías y a Zafira? Murieron delante de Dios. ¿Por qué consentiste mentir? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Hermanos, que nuestros servicios sean cargados de gratitud al Señor. Que nuestros servicios estén siendo bendecidos, porque aún en nuestra manera de cómo nos presentamos delante de Dios es lo pudoroso y lo decoroso y lo honesto delante del Señor. Y que nuestros cultos estén saturados, hermanos, de ofrendas, que estén saturados de servicios, que estén saturados de nuestra fidelidad en cuanto al dar lo que nos corresponde y lo que la Biblia dice que debemos hacer, y alabemos al Señor y no andemos, hermanos, mintiendo o jactándonos de lo que nosotros hacemos, porque a veces solo son palabras, porque no damos nada. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor, que conoce nuestros corazones, nos redarguya de toda obra y de toda promesa que hicimos a Dios y que aún no hemos cumplido. Quiero que nos pongamos de pie y que demos gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra, Dios, es viva y eficaz. Y que nosotros, Señor, estemos listos para no ofrecer sacrificios de necios. Y que nosotros, Señor, estemos listos para amar tu presencia, para respetar tu presencia, para adorarte, Señor, para serte fieles, para cumplir aquello que prometimos, en el nombre de Jesús. Para que en gozosa entrega, Señor, nosotros vengamos todos los días de iglesia para traer nuestras ofrendas, para traer nuestros holocaustos, para traer nuestro sacrificio, nuestros esfuerzos. Aún, Señor, tú te agradas cuando sabes que enfermos estamos, pero caminamos y decimos, si camino, yo voy al templo. Tú te agradas de eso. Señor, en el nombre de Jesús,
te damos gracias, te damos honra y gloria, Señor. Y queremos despedir a los hermanos de Facebook. Oremos por ellos, hermanos. Padre, oramos por nuestros hermanos de Facebook. Que el Señor los guarde y que el Señor los proteja. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a los hermanos que nos están viendo en el nombre de Jesús.